grabadita. Ahora sí que sí. Ya, otra vez. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya se ve y vamos a grabar. Así que ya. De nuevo. Bueno, entonces vamos a hablar de productos de solubilidad. Ya vamos a ver, hablando de eso. ¿Y qué es el producto de solubilidad? Bueno, el producto de solubilidad es considerando un equilibrio de un sólido, ¿cierto? Que de todas maneras, aunque sea muy insoluble, siempre va a haber una parte que va a estar en solución. Se va a disolver una pequeña parte. Va a ser muy poco porque el sólido va a ser bastante insoluble. Por ejemplo, tenemos el equilibrio de nuestro sólido, que es el cloruro de plata. El cloruro de plata es un sólido bastante insoluble. Y así todo, siempre va a estar en el equilibrio con los iones plata y una cierta cantidad de iones cloruro. ¿Ya? Entonces podemos escribir entonces un equilibrio. Y este equilibrio se lo escribimos de esta manera. La concentración del ion plata por la concentración del ion cloruro, ¿cierto? Que queda en solución, ¿cierto? Dividido por la concentración del reactivo. Pero como del reactivo es un sólido, ya sabemos que eso no se inscribe en la constante de equilibrio, ya porque se queda incorporado en el valor de la constante. Entonces lo que obtenemos finalmente es una constante que corresponde a la multiplicación de las concentraciones de los iones que quedan en solución, o sea, la solubilidad que tenemos para el ion plata y el ion cloruro que tenemos para este compuesto. Sí, y esto se denomina constante del producto de solubilidad. Eso es KPS, constante del producto de solubilidad. Entonces, los valores de constante del producto de solubilidad son muy bajitos, del orden de 10 a la menos 5, de ahí en adelante 10 a la menos 5, 10 a la menos 11, 10 a la menos 32, dependiendo del compuesto. Entonces ahí tenemos el KPS, entonces, que es lo que estamos viendo, es la constante del producto de solubilidad, ¿cierto? De este, de este, claro, solubilidad de los productos que derivan, ¿cierto?, de este reactivo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si tenemos un sólido, y aquí tenemos un fluoruro de magnesio en este caso, ¿cierto? Va a haber una cierta cantidad que va a estar disuelta de magnesio y de iones fluoruro. En este caso son 2. Por lo tanto, el KBS, la constante, el producto de solubilidad, es la concentración del magnesio por la concentración de fluoruro elevado a 2. Así que, ojo con eso. Tenemos un 2 y un 2. Hay que considerar los coeficientes estequiométricos. Otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el carbonato de plata. El carbonato de plata entra en equilibrio, ¿cierto? Una cierta cantidad que se va a solubilizar. A ver, recuerden que estamos hablando de solubilidad. Tenemos 2 de plata y tenemos un carbonato. Entonces, la constante del producto de solubilidad es la concentración de plata elevado al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la concentración del carbonato elevado a 1. Entonces aquí, ojo aquí. Hay que considerar los coeficientes estequiométricos. Y tenemos, ¿cierto?, el fosfato de calcio, donde tenemos 3 calcio, 2 fosfato. Entonces, nuestro KPS, ¿cierto? Calcio elevado a 3, fosfato elevado a 2. Entonces, tenemos que considerar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosa importante también? Es la disolución de un sólido iónico en solución acuosa. Entonces, vamos a definir entonces, conociendo el valor del KPS, podríamos determinar entonces si al mezclar estos iones, por ejemplo, magnesio, fluoruro, plata con carbonato o calcio con fosfato, determinar si agregamos soluciones en concentraciones muy pequeñas de estos cationes y los juntamos, ¿cierto? Podemos determinar si es que se precipitan o no. ¿Y cómo vamos a determinar si eso precipitan o no? Vamos a determinar el valor Q. Sí, el mismo valor Q que habíamos revisado alguna vez anteriormente, ¿cierto? Que
tiene el mismo aspecto, ¿cierto?, que las concentraciones de los iones que utilizamos en el KPS, pero que las concentraciones que colocamos en Q solamente corresponden a condiciones que no son en el equilibrio. Entonces, si Q, considerando las concentraciones de los iones, ¿cierto?, que están en solución, que es lo que vamos a agregar, ¿cierto?, y que quedarían en solución, nos pueden ayudar a determinar si se precipita o no este sólido. Entonces, si Q nos resulta un valor que es menor al KPS, la solución no es saturada, entonces no vamos a tener precipitado. No hay precipitado. Si Q es igual al KPS, significa que estamos en una solución saturada. O sea, estamos en el límite de que empiece a precipitar, ¿cierto?, nuestro sólido. Estamos ahí. Un poquitito más, que debe ser muy, muy poco, precipita. Por eso cuando Q es mayor que el KPS, estamos en una solución súper saturada. Entonces la solución no es capaz de mantener en solución estos iones y hoy ocurre, ¿cierto?, la formación de precipitado. Entonces, esto es importante, determinar los valores de Q, que eso nos van a ayudar a determinar si calculamos las concentraciones de los cationes que quedarían en solución, da menor, igual o mayor que el KPS. Y eso nos va a decir si está precipitando o no. Como les decía, aquí tenemos, ¿cierto? Aquí hay una lista. ¿Esto para qué? Para que más o menos vean que no son pocos los compuestos que son insolubles. Tenemos el hidróxido de aluminio, carbonato de bario. Aquí hay uno que me interesa recalcar, el hidróxido de calcio. Por el ejercicio que viene más adelante, tenemos un hidróxido de calcio, ¿cierto? Tenemos fosfato de calcio, tenemos varios compuestos, sulfuro de cobre, sulfuro de cobalto, plomo. Tenemos un montón, ¿cierto? Hartos sulfuros, carbonatos, cloruros, sulfatos de, de, de- de iones metálicos. Si fijan, aquí tenemos los valores de KPS. Menos 33, menos 9, menos 6, ¿cierto? Menos 8. O sea, hay uno, este día la menos Profe, 5. ¿Sí? en el PPT, o sea, en la página anterior, en la segunda reacción, Aquí. el KPS del trióxido de carbono no se le da 3 por el 3. ¿De cuál? Ahí, en la segunda reacción, el En este. KPS, Sí, KSP. este es el ion carbonato. ¿No se le da 3? No tengo ningún 3 aquí adelante. Eso Ah, ya. depende de lo estequiométrico. Depende de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Acuérdense que tenemos el carbonato de plata, tenemos 2 iones plata, que son los que están aquí adelante, y de carbonato es solamente uno, aquí hay un 1. El ion carbonato es CO3 2 menos, ¿sí? Es el valor que está Sí, profe. adelante. Entonces, por eso que no hay un elevado a 3, ¿sí? Ya. Entonces tenemos valores de KPS y mientras más chiquitito es el valor del KPS, significa que es más insoluble ese compuesto en solución. Si tenemos un valor, ¿cierto?, más grande, ¿cierto? 1,4 por 10 a la menos 5, comparado que, por ejemplo, con el sulfuro, que más o menos tiene la misma estequiometría, ¿cierto? Este es mucho más soluble que este. Este es muy insoluble. O sea, recuerden que el KPS es la multiplicación de las solubilidades de los iones. Entonces, si es muy pequeño, significa que tenemos muy poca concentración de esos iones en solución. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Entonces, tenemos lo que es la solubilidad molar, que significa que es la concentración finalmente, que es mol por litro. Y tenemos la otra solubilidad, que no es solubilidad solamente, que es gramos por litro. Si uno habla de solubilidad o solubilidad molar, quiere decir cuántos moles por litro tenemos de nuestros iones en solución o cuántos gramos tenemos por litro de esos iones en solución. Entonces tenemos dos cosas importantes.
podemos conocer la solubilidad del compuesto, que sería nuestro S, la solubilidad, S de solubilidad, ¿cierto? Y con ello podríamos determinar el valor del KPS finalmente. Si no conocemos el KPS, podemos determinar si conocemos la solubilidad, podríamos determinar el valor del KPS. O al contrario, si conocemos el valor del KPS, ¿cierto? De alguna manera podemos determinar la solubilidad. ¿Ya? Entonces ahí te dan los pasos, calculamos la solubilidad molar, concentración de los cationes y llegamos al KPS. Eso es el camino para hacer el cálculo solamente. Pero si tenemos la solubilidad, podríamos determinar el KPS. Si tenemos el valor del KPS, podríamos determinar la solubilidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solubilidad del cloruro de plata? Ya que con ese ejemplo empezamos, que el cloruro de plata es un sólido que en química es bastante conocido, ¿cierto? Que es un sólido de color blanco y que muchas veces, ¿cierto? Tenemos plata, lo podemos precipitar con cloruro. Eso como que de las reacciones famosas. Entonces tenemos nuestro cloruro de plata y tenemos entonces en solución que nos va quedando plata y ion cloruro. Ese del sólido. Entonces, ¿cómo calculamos la solubilidad? Bueno, si conocemos el valor del KPS. Entonces, si conocemos el KPS, podemos calcular la solubilidad. Entonces, vamos a ver cómo se calcula eso. El valor del KPS para este compuesto es de 1,6 por 10 a la menos 10. O sea, es bastante insoluble, ¿eh? Porque 10 a la menos 10. Entonces, ¿cómo se calcula la solubilidad? Entonces, primero tenemos que pensar en qué tenemos inicialmente, qué pasa en un cambio y qué es lo que nos queda en el equilibrio finalmente. Y ahí calculamos entonces la solubilidad. Entonces, inicialmente tenemos nuestro sólido, lo agregamos y no tenemos, todavía no se lo solubiliza nuestro cloruro de plata, entonces no tendríamos nada de plata, nada de cloruro. Entonces, después cuando ya el sólido ya lo tenemos en nuestra solución, va a ocurrir este cambio, porque va a empezar, ¿cierto?, a solubilizarse una cierta cantidad de plata y de ion cloruro. Ahora, ¿cuánto es esa cantidad? Esa cantidad va a ser una cantidad que lo vamos a determinar S, porque va a ser nuestra solubilidad finalmente. Entonces, hay una cierta cantidad S que se solubiliza para formar plata y formar cloruro. Entonces, lo vamos a colocar como más S y más S. ¿Por qué se va a formar? De aquí no vamos a colocar nada en el sólido porque no está incluido en el equilibrio. ¿Ya? Porque hay una cierta cantidad de S que viene de nuestro sólido que va a pasar entonces a nuestra solución. ¿Qué nos queda entonces? Tenemos el inicio y el cambio. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda en el equilibrio. Entonces, ¿qué nos queda en el equilibrio? Solamente 0 más S, nos queda S. 0 más S, nos queda S. Bueno, cuando colocamos en el cambio los valores de S, siempre tenemos que considerar los coeficientes estequiométricos. En este caso es 1 de plata, 1 de cloruro. Por eso nos queda un S y un S aquí también. Entonces, en el equilibrio finalmente nos queda, ¿cierto?, S de plata, S de cloruro. Entonces, ¿qué hacemos finalmente? Entonces vamos a poner nuestro KPS, va a ser nuestra concentración de plata o la concentración de cloruro. Reemplazamos, KPS va a ser entonces la concentración de plata y cloruro, que los dos son S, nos queda S cuadrado. Despejamos S. Entonces S va a ser la raíz cuadrada, ¿cierto?, del valor del KPS. Y ahí nos estaría dando entonces finalmente la solubilidad. Entonces esta es nuestra solubilidad. La solubilidad entonces lo podemos determinar si conocemos el valor de KPS. Entonces de KPS finalmente obtuvimos lo que era la solubilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando lo calculamos de esa manera, la solubilidad que se obtiene, ¿cierto?, es una concentración molar. En concentración molar. Pero nosotros nos piden en gramos por litro. Si tenemos la concentración molar, lo único que hay que hacer entonces sería multiplicarlo por la masa molar y ahí tenemos los gramos por litro. Bueno, y para recordar, una concentración de plata sería la S, y S es la solubilidad, 1,3 por 10 a la menos 5. La concentración de cloruro, 1,3 por 10 a la menos 5. Eso para que nos quede súper claro. Si fijan, muy pequeña la solubilidad
porque son muy bajas las concentraciones de plata y de cloruro. Entonces, ¿cuál es la solubilidad que nos pedían en gramos por litro? Entonces tenemos nuestra solubilidad, que son 1,3 por 10 a la menos 5 mol por litro, porque esa sería nuestra concentración molar, que es mol por litro, y eso lo multiplicamos entonces por la masa molar, que son 143,35 gramos por mol, y nos quedaría, ¿cierto?, 1,9 por 10 a la menos 3 gramos, finalmente, de cloruro de plata que se solubilizan por litro de solución. Entonces, tenemos, ahí se van los moles, por eso nos quedan gramos por litro. Y eso para que quede claro eso. Entonces, podemos determinar entonces la solubilidad de nuestro compuesto si conocemos el valor del KPS. Ya lo hacemos de esta manera, utilizando este esquema. Siempre hay una cantidad de S, que va a ser nuestra solubilidad, que se va a corresponder, ¿cierto?, a la concentración entonces de cada uno de los iones. Ojo ahí, porque hay que considerar, ¿cierto?, la estequiometría del compuesto. Y en este caso era 1 y 1, por eso nos queda S y S. Ahora tenemos otra situación, que podríamos decirlo así. Entonces, y ahí lo que vimos recién era cómo calcular la solubilidad a partir del KPS. Y aquí vamos a determinar, ¿cierto?, si tenemos una solución, si le agregamos, ¿cierto?, otro reactivo, determinar, ¿cierto?, si precipita o no. Por ejemplo, ahí tenemos, la pregunta dice, si 2 ml de hidróxido de sodio 0,2 molar, entonces estamos agregando base, a 1 litro de cloruro de calcio 0,1 molar, ¿se formará un precipitado? Entonces tenemos que imaginarnos que tenemos en solución tenemos 1 litro de cloruro de calcio. Entonces, cloruro de calcio, tenemos una solución que tiene calcio y tiene cloruro en solución. Y ahí, para que no quede neutro. Tenemos todo esto en solución. Y lo que vamos a hacer es agregar 2 ml de base. Entonces vamos a agregar base aquí. OH menos. Entonces dice, ¿se formará precipitado? Bueno, primero hay que saber qué precipitado se podría llegar a formar. Como NaOH. Ya, si lo vemos por el lado del sodio, el sodio, bueno, el calcio no va a formar precipitado, el cloruro de sodio es la sal que conocemos, el cloruro de sodio se disuelve en agua. Entonces tendríamos que verlo por el OH. Entonces el OH se puede juntar entonces no es con el cloruro, sino que con el calcio. Entonces podríamos pensar en que se podría formar o no precipitado de hidróxido de calcio. Entonces tenemos hidróxido de calcio, este va a ser nuestro precipitado. Se formará este precipitado si yo le agrego base a una solución de cloruro de calcio de 0,1 molar. Digamos, tenemos 1 litro de eso. Entonces vamos a pensar entonces. Bueno, aquí tenemos los iones presentes en solución. Y bueno, lo que escribí aquí tenemos sodio, hidróxido, calcio y cloruro. Entonces lo que podemos formar es hidróxido de calcio. Eso es lo que habíamos determinado. Pero ahora vamos a determinar si es que se precipita o no. Y aquí la solubilidad es lo que va a controlar si determinamos la solubilidad, vamos a determinar si precipita o no. Entonces, tenemos que determinar entonces el valor de Q. Y si Q es mayor que el KPS, para hidróxido de calcio, eso da el inglés. Si es mayor que el KPS, precipitaría. Si es menor, no precipita. ¿Ya? Y si es igual, está a punto de precipitar. Entonces calculemos. Entonces necesitamos calcular. Entonces, el Q. ¿Cuál sería nuestro Q? Vamos a anotarlo aquí. Q sería. Entonces este sería nuestro equilibrio. Escribimos aquí nuestro equilibrio. Más OH. Y nos quedaría el 2. ¿Sí? Este es nuestro equilibrio que queremos estudiar. Y de ese queremos determinar el Q. Q sería concentración de calcio con la concentración del hidróxido y esto elevado al cuadrado. Entonces, para determinar Q necesitamos saber la concentración de calcio y necesitamos saber la concentración del hidróxido. Ya. La del calcio, ¿cuál es? Entonces vamos a ver la concentración, que es la concentración de nuestro cloruro de calcio
es 1 litro y tenemos 0,1 molar. Entonces tenemos nuestra concentración de calcio entonces. Ya, concentración de calcio entonces inicial, por eso en sub 0, es 0,1 molar. Ya, ¿cuál es la concentración de nuestro hidróxido? Ya, ahí tenemos que calcular un poco porque se van a agregar 2 ml de hidróxido de sodio, que es 0,2 molar. Y esos 2 ml se van a agregar en 1 litro. Por lo tanto, necesitamos calcular, ¿cierto?, la concentración que nos queda finalmente de esos 2 ml en 1 litro de solución, ¿cierto? Si la concentración del hidróxido es 0,2 molar. Entonces aquí tenemos que hacer un cálculo previo. Vamos a hacer aquí en este rinconcito. Entonces tenemos, sabemos que la concentración molar es los moles partido por el volumen en litro. Si queremos calcular, sabemos el volumen y la concentración, podemos calcular los moles. Entonces los moles sería la concentración molar por el volumen. Ya, calculamos entonces. Los moles serían la concentración molar, que es 0,2 mol por litro, multiplicado por el volumen en litros. Son 2 ml, o sea, 0,002 litros. Moles, finalmente, de hidróxido de sodio, sería 0,2 por 0,002. ¿Y eso era cuánto? Es la 4 por 10 a la menos 4 moles. Entonces, al final estamos agregando, estos son los moles de hidróxido de sodio, son 4 por 10 a la menos 4 moles, ¿cierto? Que venían en esos 2 ml, que finalmente lo estamos agregando a 1 litro. Finalmente, la concentración del hidróxido de sodio que nos queda en el litro, ¿cierto? Va a ser igual al 4 por 10 a la menos 4 moles dividido por el volumen, que nos quedaría del litro más los 2 ml. Y eso sería 1 litro, 1,002 litros. Finalmente nos queda la concentración de hidróxido de sodio, en realidad aproximadamente igual a 4 por 10 a la menos 4. Molar. 4 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ya? Y nos queda la concentración de nuestro hidróxido. Es que 1,002 es como 1 igual, por eso nos queda el mismo valor. Entonces, tenemos nuestra concentración de calcio, tenemos nuestra concentración de hidróxido, 4 por 10 a la menos 4 molar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué necesitamos eso? Para calcular el Q. Eso es lo que estábamos buscando, calcular Q. ¿Cuánto nos da el valor de Q? Ahí lo tenemos la expresión nuevamente, ¿cierto? Y nos da un valor de 1,6 por 10 a la menos 8. Entonces, ese sería nuestro valor de Q. ¿Cuál es el valor de la constante KPS del hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio, ¿cierto?, tiene un valor del KPS igual a 8 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué pasa? Q es mayor o menor que el KPS. ¿Qué pasa aquí? El Q es mayor o menor que el KPS. Ahí tenemos Q. ¿Ese Q es mayor o menor que este KPS? Es menor. Es menor. Si es menor, ¿qué pasaba? ¿Precipitaba o no No, precipitaba? no precipita. No precipita. Entonces, el Q es menor que el KPS, por lo tanto, no se forma ningún precipitado. Ya, entonces eso nos sirve. Bueno, en realidad estamos agregando bien poquito. Son 2 ml, ¿cierto?, de hidróxido de sodio, que es igual a 0,2 molar, pero lo estamos agregando en 1 litro. Entonces, no da la concentración para que precipite. Entonces, si bien, ¿cierto?, se pueden formar sólidos insolubles, se puede precipitar, ¿cierto? Pero eso depende de las concentraciones. Entonces ahí tenemos cómo determinar eso. Así que ojo cuando uno agrega una solución en otra, que igual hay que calcular las nuevas concentraciones que queda finalmente. Por eso hicimos el cálculo aquí. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ojo. Ojo en esta parte. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Ya. Otra cosa también que podemos hacer podemos ver, ¿cierto?, con esto de precipitar sólidos, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros podríamos precipitar con plata. Existe el cloruro de plata y existe el bromuro de plata.
Entonces tenemos y los dos son precipitados. La diferencia es que tienen valores de KPS diferentes. Aquí tenemos el cloruro de plata. Este es el cloruro de plata. Y este es el bromuro de plata. ¿Ya? Entonces, el cloruro de plata es un sólido bien blanco. El bromuro de plata tiene una leve tonalidad media amarillenta que aquí apenas se nota. Ya, pero son sólidos distintos y que tienen valores de KPS diferentes. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué concentración de plata es requerida para precipitar únicamente, dice, bromuro de plata en una solución que tiene tanto bromuro y cloruro? Ya, entonces este es nuestro desafío. Tenemos un recipiente y tenemos en solución cloruros y bromuros. Puede ser cloruro o bromuro de sodio, que son los dos solubles. Y vamos a agregar plata, el ion plata. Y lo único que queremos es que precipite solamente el bromuro y no el cloruro. Queremos precipitar solamente bromuro y no cloruro. ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos entonces qué concentración necesitamos para cada uno de ellos. ¿Cuánta concentración de plata necesita el cloruro para precipitar? ¿Y cuánta concentración de plata necesita el bromuro para precipitar? Entonces, veamos con el primer caso, el bromuro de plata, que es el que nosotros queremos precipitar aparte, ¿cierto? Que precipite solamente el bromuro y no el cloruro de plata. Entonces, bromuro. Bueno, el bromuro tiene un valor del KPS que es 7,7 por 10⁻13. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, que el KPS es la concentración de plata por la concentración de cloruro. Por lo tanto, vamos a despejar la cantidad de concentración de ion plata que necesitamos para que precipite, ¿cierto?, nuestro bromuro. Entonces, vamos a calcular entonces cuánta plata necesita nuestro bromuro para precipitar. Entonces despejamos la plata, ¿cierto?, de la expresión del KPS. Entonces plata es KPS partido de la concentración de bromuro. Entonces, ¿cuánta es la concentración? Es 0,02 molar de cloruro y de bromuro. Entonces reemplazamos. KPS 7,7 por 10⁻13 dividido por la concentración de bromuro, que sería 0,02 molar, ¿cierto? Y nos daría un valor de 3,9 por 10⁻11. Eso necesitamos de plata, por lo menos mínimo, para que empiece a precipitar, ¿cierto? Un poco más de plata y ya empieza a precipitar el bromuro. Ya, entonces tenemos el primer caso. ¿Cuánto necesitamos de plata para que empiece a precipitar el bromuro? Entonces ahora necesitamos calcular ahora para el cloruro de plata. Entonces tenemos un valor de KPS, entonces 1,6 por 10⁻10. Ya, esto es mucho más. El cloruro de plata es un poco más soluble que el bromuro de plata. Por eso queremos precipitar primero el bromuro, que es más insoluble. Es el valor más chiquitito, entonces más grande. Este 1,6 por 10⁻10. Ya. Valor del KPS entonces es la concentración de plata por la concentración de cloruro. Entonces vamos a determinar la concentración de plata que necesitamos para poder precipitar el cloruro. Despejamos de aquí entonces. Despejamos la plata como lo hicimos en este otro lado. Sería KPS partido por la concentración del cloruro. ¿Qué nos queda? 1,6 por 10⁻10 dividido por 0,02 y nos queda 8 por 10⁻9 molar. Ya. Sabemos entonces la concentración de plata que necesitamos para empezar a precipitar el bromuro y la concentración de plata para empezar a precipitar el cloruro. Ya. Ahora, dice, ¿qué concentración de plata es requerida para precipitar solamente el bromuro de plata? Ya, entonces el bromuro de plata necesitamos una concentración. Primero de plata que empiece a ser un poco mayor que 3,9 por 10⁻11. ¿Cierto? Y puede ser un poquito más, pero que no puede pasarse a 8 por 10⁻9 porque si llegamos a esta concentración empieza a precipitar el cloruro de plata. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. Entonces tenemos que la concentración de plata para que solamente precipite el bromuro de plata tiene que ser como mínimo 3,9 por 10⁻11. Un poquitito más, porque justo estamos en el equilibrio. Entonces un poco más de esto
un poco mayor que 3,9 por 10 a la menos 11, empieza a precipitar el bromuro de plata. Puede ser pero no puede, podemos tener una concentración un poco mayor, pero que no sea mayor que 8 por 10 a la menos 9, porque si es 8 por 10 a la menos 9, va a empezar a precipitar el cloruro. La concentración de plata tiene que estar entre 3,9 por 10 a la menos 11, que es cuando empieza a precipitar el bromuro, y tiene que ser menor a 8 por 10 a la menos 9, que es la concentración que necesita de plata para que empiece a precipitar el cloruro. Entonces, ¿cuál es la concentración de plata? Lo que está entre medio, entre 3,9 por 10 a la menos 11 y 8 por 10 a la menos 9. Y así logramos entonces que precipite solamente el bromuro y no el cloruro. Ya. Y solamente estamos utilizando conceptos de equilibrio, ¿cierto? Y determinación de concentraciones que necesitamos para que empiecen la precipitación. ¿Ya? Espero que haya quedado clarísimo. Entonces, siempre en esta precipitaciones, ¿cierto? Que queremos que precipite uno y no el otro, ¿cierto? Siempre, el primero que va a precipitar va a ser siempre el que sea más insoluble. ¿Y cuál es el más insoluble en estos dos? El bromuro de plata. ¿Y cómo saben que el bromuro de plata es más insoluble que el cloruro de plata? Por el valor del KPS. Este es por 10 a la menos 13 y este es por 10 a la menos 10. Entonces, más insoluble es el que precipitaría primero. Siempre, siempre, siempre. Ya, ¿qué más? Ah, bueno, y aquí tenemos otro efecto. Tenemos el efecto del ion común. El efecto común del ion y solubilidad. Oh, porque lo escribí al revés ya. El efecto del ion común y solubilidad. Entonces, estamos aprovechando, ¿cierto?, del principio de Le-Chatelier finalmente, cuando hacemos esto. Entonces, ¿qué significa? Si tenemos la presencia de un ion común, ¿cierto? Tenemos nuestro sólido que apenas se solubiliza y encima le agregamos un ion que es común a este equilibrio, entonces lo que vamos a hacer es que la solubilidad, ¿cierto?, disminuya aún más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a determinar la solubilidad del bromuro de plata en agua. Y después vamos a determinar la solubilidad del bromuro de plata, pero en una solución ¿cierto?, de bromuro de sodio. O sea, lo que estamos viendo aquí es este ion común, el bromuro. Entonces vamos a calcular la solubilidad, primero en el primer caso, que es solamente en agua pura, solamente para comparar después con la solubilidad cuando tenemos un ion común. Y ahí lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo se calcula la solubilidad de un sólido, que es poco soluble? Necesitamos primero que nada el valor del KPS. Si tenemos el KPS podemos calcular la solubilidad. Tenemos nuestro equilibrio, entonces tenemos nuestro bromuro de plata, que tenemos una cierta cantidad de plata de bromuro que se solubiliza. Entonces vamos a calcular la solubilidad y tenemos el valor del KPS. El KPS de bromuro de plata es 7,7 por 10 a la menos 13. Haciendo el mismo procedimiento anterior, finalmente nos queda, ¿cierto?, que hay una cierta cantidad S de plata, una cierta cantidad S de bromuro, reemplazamos estos valores de S en el valor de la constante, entonces nos queda que el KPS es igual a la solubilidad al cuadrado. Despejamos la solubilidad, ¿cierto? Nos queda un valor de, ¿cierto?, que la raíz cuadrada del KPS y nos queda 8,8 por 10 a la menos 7. Entonces sería nuestra solubilidad entonces de nuestro bromuro de plata en agua. Ahora, entonces sería nuestro primer caso en A. Este es nuestro primer caso A. Ahora vamos a hacer el segundo caso que es en B. ¿Cuál es la solubilidad de este mismo compuesto, de este mismo bromuro de plata? Pero en la solución tenemos una solución que es 0,001 molar de bromuro de plata. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos nuestro bromuro de plata, bromuro de sodio, perdón, que se solubiliza completamente, muy soluble, ¿cierto? Nos queda el ion sodio y el ion bromuro. Entonces, ¿cuánto es? Nuestra concentración de bromuro en este caso va a ser 0,001 molar, porque tenemos nuestro sólido muy soluble
todo lo que teníamos de bromuro de sodio queda en ion sodio, ion bromuro. ¿Cuánto? La concentración inicial, 0,001 molar. Ya, teniendo esto claro. Entonces tenemos que, vamos a ver la solubilidad ahora del bromuro de plata, de este equilibrio, ¿cierto? Pero ahora vamos a tener presencia de este bromuro que proviene del bromuro de sodio y va a afectar aquí, esto de aquí. Ya. Tenemos, si agregamos más bromuro, ¿qué es lo que dice el principio del Letelier? Agregamos más cantidad de esto, el equilibrio tiende a irse hacia los reactantes. Por lo tanto, la solubilidad debería disminuir. Ya sabiendo, partiendo con esto del principio del Letelier, deberíamos tener una solubilidad que es menor, entonces, que en agua. Calculémoslo. Entonces tenemos ¿cierto? Hay una cierta cantidad de ese que proviene, para el caso de la plata, viene de nuestro sólido, cierta cantidad de ese que se solubiliza, que sería nuestra plata. Para el caso del bromuro, va a ser es cierta cantidad S, ¿cierto? Pero más, ¿cierto? S más la cantidad de bromuro que estamos agregando, porque estamos disolviendo el bromuro de sodio. Entonces, como la sal es bastante insoluble, ya si la solubilidad en agua por 10 a la menos 7, que es muy baja, entonces si tenemos esta concentración que es 0,01 más lo que se pueda llegar a solubilizar, podríamos despreciar este valor de S. Y podríamos considerar solamente que la concentración de bromuro es la sal que estamos agregando, 0,001. Ya para aproximar y hacer más fácil el cálculo. Ya, pero teniendo bien en claro, como estamos agregando este ion común, por el principio del Letelier se va a hacer mucho más insoluble. Por lo tanto, el valor de S, la cierta cantidad que se solubiliza, va a ser muy pequeño. Ya, entonces reemplazamos entonces el valor de las concentraciones que nos quedaría de plata y de bromuro, considerando la presencia de esta sal que agregamos de bromuro de sodio. Reemplazamos, nos queda el valor del KPS igual a la concentración de bromuro por la concentración de plata, que es S. Por lo tanto, aquí despejamos el valor de solubilidad. Y solubilidad nos queda en este caso 7,7 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Y la solubilidad en agua era por 10 a la menos 7. O sea, se nos hizo mucho más insoluble. Y eso coincide porque la solubilidad disminuye en 3 órdenes de magnitud. Empezamos de una solubilidad en agua que es 10 a la menos 7. Llegamos a una solubilidad que es mucho más chica por 10 a la menos 10. O sea, sí, se está viendo, ¿cierto? Lo que ya sabíamos del principio del Letelier, que si agregamos un ion que es común a un compuesto, ¿cierto? Que es poco soluble, se va a hacer mucho más insoluble al agregar este ion común. ¿Ya? Y ahí lo determinamos a través de cálculo. Más. Bueno, el otro también tiene que ver con el principio del Letelier, ¿cierto? Porque nosotros podemos agregar, ¿cierto? Esta sal, una sal que es el ion común. Pero también podríamos agregar, ¿cierto? O más base o más ácido ¿cierto? A nuestro sólido que está en equilibrio, una cierta solubilidad. Y podemos afectar entonces la solubilidad si es que cambiamos el pH de la solución. Entonces, la presencia de ion común disminuye la solubilidad. Ok. Ahora, si tenemos bases insolubles, estas se van a disolver en soluciones ácidas, porque como son base, van a reaccionar ácido-base, entonces vamos a desplazar el equilibrio hacia los productos, entonces se va a solubilizar más. Lo mismo pasa con ácidos que son insolubles, que se van a disolver si es que agregamos una solución básica. Vamos a neutralizar o disminuir la concentración de ácido de nuestro ácido insoluble, entonces vamos a trasladar el equilibrio hacia los productos, entonces eso nos va a hacer más soluble. Por ejemplo, aquí vamos a tener el ejemplo. El hidróxido de magnesio, este de la leche magnesia, el hidróxido de magnesio que es, ¿cierto? Un hidróxido que es poco soluble y por eso tiene esa apariencia como de leche, por eso es leche magnesia. Entonces está en equilibrio una pequeña cantidad de magnesio que está en solución y una pequeña cantidad de hidróxido que está en solución. Recuerden, este es 1, estos son 2 moles de OH, ¿ya? Porque el magnesio es 2.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya tenemos un valor del KPS. Recuerden, concentración de magnesio, concentración del hidróxido elevado a 2. Es 1,2 por 10⁻11. Ya, ok, tenemos eso. Vamos a calcular la solubilidad de este hidróxido. Entonces, la solubilidad, ¿cierto? Es, si pensamos en el equilibrio, aquí hay una cierta cantidad S. Entonces, aquí se va a formar una cierta cantidad que es 2S. ¿Cierto? Y lo colocamos entonces en el valor, en la expresión de nuestro KPS. Entonces, por eso magnesio nos queda valor S, multiplicado por la concentración de OH, que es 2S, pero tiene que ser elevado al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado, y nos queda finalmente 4S cubo. Despejamos el valor del S, ¿cierto? Y nos queda un valor, ¿cierto? 4S cubo, 1,2 por 10⁻11. La solubilidad sería 1,4 por 10⁻4. Ahí tenemos la solubilidad de nuestro hidróxido de magnesio en solución acuosa. Tenemos nuestro valor de solubilidad. ¿Qué significa? Que la concentración entonces de hidróxido, de nuestro hidroxilo, ¿cierto? Que sería 2S, en realidad sería 2,8 por 10⁻4 molar. Y eso significa que tiene un valor de pOH 3,55, un valor de pH 10,45. Ya, con todo lo que sabemos ya de pH. Entonces, tenemos una situación, entonces tenemos que es nuestro hidróxido de magnesio, y tenemos que en este equilibrio el pH para que esto se mantenga, que da el hidróxido de magnesio, cuando tenemos este hidróxido de magnesio en solución acuosa, nos va a dar un pH de 10,45. Ya. Entonces, si ahora disminuimos el valor de pH de 10,45 cuando está ahí en el equilibrio. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr agregando, ¿cierto? Si es menor a 10,45, la única manera de disminuir ese valor de 10,45 es agregando, ¿cierto? Ácido. Entonces, si agregamos ácido, aquí vamos a agregar protones. Si agregamos protones, ¿qué pasamos? ¿Qué pasa ahí? Agregamos protones, va a reaccionar con este OH- de aquí, o sea, disminuye la concentración de hidroxilos. Si disminuye la concentración de hidroxilos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Eso se disminuye porque formamos agua. ¿Qué pasa? Significa que estamos removiendo hidroxilos, el equilibrio se nos va a ir hacia la formación de producto, o sea, nuestro hidróxido de magnesio se empieza a solubilizar, empieza a incrementar la solubilidad del hidróxido de magnesio porque estamos agregando protones, estamos disminuyendo el pH en este caso. Al contrario, ¿qué pasa? Que si aumentamos el valor del pH, o sea, vamos a aumentar que sea mayor de 10,45. ¿Cómo aumentamos el valor de 10,45? Agregando, ¿cierto? Más base. Si agregamos más base, vamos a aumentar, ¿cierto? El valor del pH. Si aumentamos la concentración de hidroxilos, esto que está aquí, aumentamos, ¿cierto? Aumentamos la concentración de OH, significa que estamos adicionando hidroxilos y por el principio de Letelier, entonces el equilibrio se nos va hacia los reactivos, la solubilidad empieza a disminuir. Disminuye en este caso la solubilidad del hidróxido de magnesio. ¿Ya? Entonces tenemos todo lo que hemos considerado, ¿cierto? Sabemos lo que es el KPS, sabemos determinar la solubilidad. Sabemos, ¿cierto?, que si agregamos protones o hidroxilos, ¿cierto?, estamos afectando finalmente el equilibrio. ¿Y cómo lo afectamos? Bueno, ahí tenemos el razonamiento por el principio de Letelier. Si aumentamos la concentración, el equilibrio, ¿cierto?, se va a desplazar hacia los reactivos. Si disminuimos la concentración de productos, ¿cierto?, el sistema va a empezar a solubilizarse más en este caso, porque se va hacia los productos. Entonces, de esa manera tenemos que pensar estos equilibrios, entonces cuando estamos afectando, ¿cierto? Agregando, disminuyendo cantidad de iones en solución. Si lo afectamos, obviamente vamos a afectar la solubilidad. Eso es lo que nos faltaba de lo que correspondía
al KPS, la solubilidad. Entonces tenemos varias cosas que ya conocían, que era cómo escribir, ¿cierto? El equilibrio, sabemos lo del principio de Le Chatelier, ¿cierto? Ahora si tenemos el valor de KPS podemos calcular la solubilidad. Ahora si tenemos la solubilidad, podríamos, si no conocemos el KPS, si tenemos la solubilidad podemos calcular, hacer el proceso al inverso, no hay ningún problema con eso. Pero hay que saber escribir bien la expresión del KPS. El KPS, ¿cierto? Que es la concentración de nuestros iones en solución elevado a los coeficientes estequiométricos. Y también, adicionalmente, aparte de escribir el KPS con esto, es ese valor S, cuánto se solubiliza. Y esa solubilización, ¿cierto? Tiene que ver con la estequiometría también de la reacción. Así que ojo con eso, para los ejercicios que tienen que ver con esa parte. No sé si quedó alguna duda de esta parte. No. Ya, entonces tiene que, lo que tenemos que terminar de ver con lo que era equilibrios. Todo lo que era equilibrio, ¿cierto? Habíamos visto harto con equilibrio ácido-base y nos faltaba esta parte de equilibrio, ¿cierto? Y estamos incluyendo, ¿cierto? Todo lo que habíamos visto anteriormente. Estamos incluyendo ácido-base, estamos incluyendo cierto principio de Le Chatelier y lo estamos aplicando, ¿cierto? Al producto de solubilidad, que tiene que ver con los sólidos que son poco solubles. Bueno, que